Hola amigos y amigas, volvemos a un nuevo capítulo de Derechos Hablados, habiendo terminado ya toda la época de la parte del 18 de septiembre, fiestas patrias, pero por sobre todo en el mes de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y hoy hemos querido invitar a una amiga, a Ninosca Durán, boliviana, abogada, defensora de niños, niñas y adolescentes, docente, investigadora, abogada en derechos humanos, ex vice, y acá quiero que me aclares, Ninosca, ex viceministra de Igualdad de Oportunidades, ¿cierto? Así es, sí. Y directora general de la niñez y personas adultas mayores del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Hola Ninosca, ¿cómo estás? Helmut, qué alegría poder compartir este espacio a través tuyo, a todas y todos quienes te escuchan. Feliz de que me hayas convocado. Un saludo fraternal desde el corazón del sur. ¿Cómo está, Ninosca, la situación de las infancias? Entendemos que desde el gobierno de Evo Morales, desde que parte el gobierno de Evo Morales, mediados de los años de la primera década de los 2000 en adelante, se han ido proponiendo cambios en la legislación, en la cultura boliviana, pero nos gustaría saber acá en Chile cómo han sido esos cambios y qué tan reales han sido también. Bien, a mí me gusta mucho hablar de este proceso, Helmut, porque de alguna manera nosotros, estas generaciones a las que yo pertenezco, hemos visto nacer el Estado plurinacional, lo hemos visto gestarse, hemos visto cómo las luchas históricas de nuestras hermanas y hermanos de pueblos indígenas, originarios y campesinos han logrado escribir una constitución política del Estado. Y esto se ha dado el año 2009 a partir de una convocatoria, un proceso constituyente en la que el hermano Evo Morales Sí. Ayma convoca a partir de varios elementos de análisis. Primero, esta deconstrucción de este Estado colonial, de este Mm. Estado neoliberal, patriarcal, pero también adultocéntrico, convoca a quienes en algún momento eran constituidos y quizás lo siguen siendo, pero en un elemento fundamental, en un mandato, convoca a los históricamente excluidos. Entonces, de alguna manera, hombres, mujeres, fabriles, estudiantes, personas de adultos mayores, Sí. comunidades LGTBIQ, empresarios de los diferentes lugares, Bolivia tiene 9 departamentos, se convocan, son asambleístas y en un pacto constituyente escriben esa constitución. El año 2009, a través de un referéndum aprobatorio, Bolivia le dice sí a esa constitución y empezamos a latir, creo yo, con todos estos elementos fundamentales de la esperanza de que lo que tú decías, de no Mm. solamente mirar la constitución como un mandato formal, sino la necesidad de hacerlo realidad. No ha sido fácil, Helmut. Primero, el proceso constituyente ha tenido elementos complejos, pero Sí. creo que ya es tan importante el habernos encontrado, el habernos mirado a las caras y entender que no necesitábamos ya leyes y normas que se escriban en un escritorio o en una Mm. consultoría de grandes millones de extranjeros, en buffets de gente que no, foránea, que no compartía el espíritu de nuestra nación. Y el primer gran elemento, Helmo, que se escribe en nuestra constitución, y lo digo realmente muy profundamente emocionada porque de alguna manera son elementos que han transcurrido en el tiempo y que a uno lo emociona en un sentido de decir, Sí. hemos reconocido 36 naciones, pueblos indígenas, originarios y campesinos. Y esto es tan importante, Helmut, porque de alguna manera rompe el escenario colonial, la lectura lineal, blanca, Mm. eurocéntrica, que había hecho leyes en este país, que había gobernado, que había endeudado el país, que tenía capitalizado con los recursos naturales no eran nuestros y básicamente las tierras de nuestros pueblos indígenas, originarios y campesinos han sido los mayores afectados en esta explotación de recursos naturales. 36 naciones, 36 lenguas Sí. reconocidas,
pero además principios éticos morales como el summa camaña, como, que es el vivir bien, el ñandereco, que es la tierra sin mal, perdón, el ibimarey, que es la tierra sin mal, y Sí, otros elementos más que nos vienen a decir, no solamente estamos, Bolivia ya no está para escribir una historia a partir de elementos exportados, eurocéntricos, y lo empezamos a hacer, Helmut. Y a partir de ello viene el proceso postconstituyente y la infancia se va a colocar el año 2014 como un nuevo código, el código del niño, niña, adolescente, que es un código que se lo ha redactado, el próximo año cumple 10 años, ya. una mirada interesante, postconstituyente, pero aquí tengo que ser algo crítica, Mm, autocrítica, creo yo, como boliviana. No nos animamos a más. Creo que mirando el tiempo hacia atrás, creo que hemos sido muy tímidos en legislar en materia de niñez. sí. Todavía las niñeces de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, no están reconocidos plenamente. Hay una timidez que básicamente nos lleva a pensar en esa niñez que vive en ciudad, en esa niñez urbana que va al colegio, que no trabaja, esa Mm. niñez blanca que es la más chiquitita en mi país. Todavía está esos vestigios coloniales que creo yo eran la oportunidad. Esperamos que a 10 años de nuestro código, el próximo año, repensemos estos elementos y profundicemos el Estado plurinacional, empezando por las niñeces que creo que son importantes, que al igual que el reconocimiento de estas 36 naciones, podamos hablar de la pluralidad de niñeces que existen y persisten y que están en mi país. Ninochka, primero, a ver, dos cosas. Una, no puedo dejar de preguntarte, creo que tiene que ver mucho con la realidad que está viviendo mi país también. ¿Qué significó para ustedes como país, en su historia, el llevar a cabo una asamblea constituyente donde la gente, independientemente de su ideología, de su pensamiento político, de su posición social, etcétera, se haya podido reunir y escribir una constitución con todos los problemas que hubo en ese proceso? Porque estos procesos no son lineales. De Sí. hecho, no hay ningún proceso que sea lineal, en estricto rigor. Pero ¿qué significó para ustedes, por un lado eso, y por otro lado, en base a lo último que tú comentas, qué fuerza aún mantiene el patriarcado como una visión cultural, adultocentrista, que es esencialmente machista, que tiene una concepción, de posición de poder fuerte, para que no se permita el avance en legislación a favor de las infancias y adolescencias? A ver, por tu Mm, primera pregunta. Yo creo que toda la década en la que tuvimos gobiernos pactados de democracia pactada no existía el 50% más uno, el movimiento al socialismo, el no, hermano Evo Morales y ahora el hermano Lucho Arce han logrado tener una mayoría absoluta, vale decir que no se ha entrado en una partidocracia que gobierne, ha logrado que podamos tener reformas estructurales en el país. ¿No? Pero lo habíamos perdido todo, Helmut, cuando yo mm, creo que en algún momento llega este mandato tan potente en que un indígena va a gobernar mi país, y lo digo con mucho orgullo, lo habíamos perdido todo. Yo creo que cuando pierdes todo, incluso pierdes el miedo, sí, te animas a hacer las cosas, porque no hay esa lógica de que te jueguen con el miedo. sí, Por eso creo que asumimos la Constitución como algo muy nuestro, como algo que se gestaba a partir de una lucha histórica, a partir de una deuda histórica también, y la defendimos mm, y la logramos aprobar. Entonces yo creo que el primer elemento fue la convicción, la conciencia social de este pueblo que por mucho tiempo tuvo una economía extractivista, sí, colonial, racista, clasista, una justicia discriminadora, que lógicamente ahora persiste en muchas cosas, ¿no? No puedo decir que ha sido una varita mágica, pero creo que de alguna manera se había perdido tantas cosas, Helmut, mm, que, eso que cuando te quitan el miedo, lo haces todo.
Y yo creo que esa fue la fuerza del pueblo boliviano para haber aprobado su constitución y haberla defendido también. Entonces creo que es un elemento profundamente enraizado en la lucha histórica de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que a ellas y a ellos pues les debemos muchas de las cosas y de las reformas estructurales que han pasado en mi país. El otro elemento que me parece fundamental, y cuando tú hablas del patriarcado, y tiene que Mm, ver con este proceso postconstituyente, por sí, eso creo que países que hemos elegido el camino de la constituyente, como Ecuador, como nosotros, debemos pensar en hasta qué momento hemos logrado profundizar el mandato del constituyente, ¿no? El primer mm, elemento claro es que nosotros hemos iniciado a partir de este gobierno ya de 16 años en diferentes fases, hemos logrado ingresar o conectarnos con una revolución democrática cultural también, pero algo que para nosotros es fundamental, que no podemos entender un Estado que no se descolonice, pero tampoco se despatriarcalice, ¿no? O sea, sí, yo creo que son dos elementos fundamentales. Y debo decir con mucha quizás tristeza todavía que este camino es una deuda todavía que las mujeres principalmente estamos trabajando en muchos sentidos, ¿no? Yo siempre he pensado, Helmut, mm, que son los hombres los que gobiernan, son los hombres los que hacen política, porque las mujeres solo la mm, transitamos. Y aún existe un pacto patriarcal. ¿No? Vemos todavía en diferentes escenarios de decisión compañeros varones que olvidan ese mandato de despatriarcalización. Y yo creo que parte de la reflexión de entender cómo estamos profundizando esta revolución democrática, cultural, pero además de lucha contra un Estado colonizador y un Estado patriarcal, tiene que ver con poner las cosas en su lugar. Y esto tiene que ver con la participación de las mujeres en los sí, diferentes escenarios. Si ya de por sí Bolivia y la justicia es clasista, es adultocéntrica, es patriarcal y es adulto, o sea, te imaginas lo que es ser niña en un contexto de vulnerabilidad, porque sí, ya las mujeres adultas tenemos algunos óbices y obstáculos. El primer delito en mi país es el feminicidio y el mm, segundo delito es la violación infante, niña, niña, adolescente. Entonces, estamos hablando realmente de una mm, sociedad patriarcal y adultocéntrica. Así que yo creo que si bien se han logrado muchas cosas, se ha reformado muchas cosas, y creo que nos ha pasado en el contexto regional, ¿no? Han acompañado a Evo Morales en su momento, Lula, bueno, esta es una sí, segunda vuelta de Lula, pero hemos tenido compañeros y compañeras que han estado en un momento interesante en la región, Correa, etcétera, sí. etcétera, que han logrado reformar cosas. Pero estos segundos mandatos yo creo que tienen que desafiarse a más, porque si no podemos nosotros realmente asumir el gobierno para profundizar las reformas que el mismo pueblo nos ha Mm. dado, creo que entramos en una parálisis estatal que no llega a profundizar los mandatos constituyentes. Sí, tú tocas ahí un tema que es el factor de los gobiernos dentro de los procesos de cambio. Hoy a nivel latinoamericano estamos viviendo un momento bien especial, pero con ciertos gobiernos como Petro. Yo veía parte del discurso de Petro en Naciones Unidas y es un discurso totalmente esperanzador. Eh, y no estamos hablando de gobiernos totalmente revolucionario. Estamos hablando sí de gobiernos con una inspiración de transformaciones profundas poniendo como valor central los pueblos. Eh, pero hay un factor que tenemos claro, que es el factor que juegan las organizaciones sociales. Y en Bolivia, sí, bueno, yo estuve hace un tiempo atrás en Bolivia, en La Paz, con unos recuerdos hermosos de esa visita de casi 2 semanas en La Paz, hace unos añitos. Recuerdo que habían organizaciones de mujeres muy fuertes, muy potentes, sobre todo mujeres indígenas, pero frente a un Estado manejado por hombres. Entonces, uno decía, hay algo que acá no está cuadrando, y con respecto a infancias, no lograba uno visualizar un tipo de organización
por lo menos uno no veía como extranjero de visita en Bolivia un tipo de organización que fuese levantando los derechos de infancia y de adolescencia. Eso hoy día, ¿cómo se ha ido traduciendo? ¿Existe mayor organización al respecto? Yo creo que el tema de niñez y adolescencia sigue siendo una deuda pendiente, ¿no? Mm, No se ha logrado entender la real participación de las niñas, niños y adolescentes, mm, ¿no? Entonces yo creo que en un país como el mío, Helmut, en el que luchamos día a día en procesos emancipatorios y luchamos justamente por la liberación de tantas cosas, el no sí. tomar en cuenta a las niñas y niños es un desaire profundo a ellas y ellos, ¿no? Entonces Mm, no tenemos, todavía tenemos una mirada social, familiar, aunque la legislación ha mejorado muchísimo. Creo que Bolivia tiene una interesante legislación que acompaña ciertos elementos de protección integral a niñas, niños y adolescentes, pero no hemos logrado de repente romper ese estado tutor de tutelaje sí. en el que cuida, protege, etcétera, pero que no le da una participación real a las niñas y niños. Mm, Nosotros tenemos algo bien interesante en nuestra legislación, que es los comités plurinacionales de niñas, niños y adolescentes. Son niños y niñas electos, esto está reconocida por la ley 548, el Código del Niño, Niña, Adolescente. Son niños que vienen desde sus barrios, vienen desde sus colegios, niños con discapacidad, de comunidades LGTBIQ, etcétera, ya. que participan en un proceso democrático hasta que llegan a ser electos. Y ellos, de alguna manera, ellas y ellos forman el Comité Plurinacional de Niños, ahí el departamental y el municipal. Es una instancia aún formal. Yo creo que todavía le cuesta a un alcalde sentarse con un niño del Comité Plurinacional y rendirle cuentas de su presupuesto, por ejemplo, ¿no? Hay una mirada adultocéntrica. A mí me gusta, he estado leyendo mucho últimamente a Freire, y yo cuando Ya. leo a Freire y veo esto de cuando él habla justamente del oprimido, yo digo, claro, es que Freire no se imaginaba en ese momento que el oprimido para su tiempo, claro, era un campesino, era varón, era Mm, un adulto, pero si tuviera que escribir Freire o si empezamos a freinizar, no sé cómo sí, llamar esto, sí, pensaríamos en una niña, en un niño. claro. Y probablemente en una niña incluso, con una interseccionalidad de género y generacional. Entonces, creo que en Bolivia se han hecho muchas cosas interesantes a nivel de una formalidad de tipo jurídico, tratados y convenios internacionales que conforman nuestro bloque de constitucionalidad, pero presupuestos escasos, deficientes, desde el nivel nacional al departamental, al municipal. Los Claro. niños no son vistos como titulares reales de derechos. Entonces, yo creo que hay que incluso animarse a más. Por eso te decía que hemos sido muy tímidos en el código. Con esa fuerza que venía del constituyente el año 2014, Sí. deberíamos haber hecho muchas cosas. Pero bueno, también estábamos aprendiendo, también estábamos entendiendo lo que era la plurinacionalidad, lo que era el Estado autonómico. Entonces creo que había elementos que teníamos que caminar rápidamente y se hicieron, y bueno, ahora hay que reflexionarlos quizás en otra coyuntura, en otro momento, ¿no? Sí, yo creo que es un momento en que en general los países, dije decir latinoamericanos, pero no, los países debemos ponernos en una situación que, por ejemplo, frente a cambios constitucionales, a procesos de asamblea constituyente, deben estar abiertos los espacios para participación de niños, niñas y adolescentes, inclusive para escribir una nueva constitución. Eh, Así es. es esa la claridad. Acá en Chile se planteó muy fuerte en el primer proceso, sobre todo por Patricia Muñoz cuando era la defensora de la niñez. Se planteó nuevamente en este segundo proceso con menos fuerza y en ninguno de los dos casos fue escuchado. O sea, no se dieron las instancias para una participación real, efectiva de infancia y adolescencia en los procesos constituyentes. Y bueno, están quedando como están quedando también. Ninoska, quiero cambiarte de tema, pero siempre dentro de tema infancia. Hace algunos meses atrás, eh, salta
a la luz pública una serie de denuncias de abuso sexual eclesiástico en Bolivia. Eh, Principalmente en la congregación de los jesuitas. Todo esto parte con un diario de vida escrito por un ex sacerdote jesuita, que entiendo que lo encuentra un pariente, un sobrino, donde relataba esta persona 80 y tantas violaciones, niños abusados por su persona. Y esto provoca una explosión en Bolivia de un día para otro, porque fue así literalmente de fuerte. Fue en verdad una explosión que pone algo que existía, pero lo pone en pantalla, lo pone en prensa, lo hace real ante la sociedad. Eh, Quisiera preguntarte qué ha sido para Bolivia esta explosión, esto que ha sucedido. Entiendo que hoy no es solamente los jesuitas, a pesar de que han sido principalmente ellos donde se han descubierto, porque Bolivia históricamente ha sido una sociedad o es una sociedad con una fuerte raíz católica. ¿Qué ha significado para el pueblo boliviano el descubrimiento de esta realidad? Helmut, nosotros, justamente por una publicación que Mm, digo nosotros como país, como sociedad, mm, por una publicación que realiza el 31 de abril, el diario del país, mm, eh, recibimos primero un titular, ¿no? Que señalaba, no recuerdo muy bien, pero eso era, el diario de un cura pederasta. sí, Y ya el nombre, el título ya es espantoso en un mm, sentido de entender qué está pasando aquí. mm, Y vas leyendo la noticia y es el relato que hace justamente Alfonso Pedrajas Moreno, mm, mm, un jesuita, y los nombres de los pederastas hay que decirlos en el nombre completo, porque creo que es tan importante que la gente se entienda que no solamente es una historia de violencia sexual, sino de encubrimiento, de abuso de poder, de sí, impunidad. Y yo creo que Alfonso Pedrajas, a partir de este diario que lo hace, es un relato en primera persona, mm, rompe elementos típicos, digamos, de sí, la denuncia de las mm, víctimas. Generalmente es una víctima la que denuncia a un pederasta, a la impunidad a partir de un encubrimiento, por ejemplo, de la Iglesia Católica, etcétera. Pero esto es al revés. Aquí tenemos un relato en primera persona de un jesuita mm, desde los años 70, en los que básicamente él dice, y lo pone entre comillas, este reportaje que realiza el diario de Madrid, 85 niños, bueno, perdón, puntos suspensivos, quizás más. claro, Y ese momento llega a nosotros como una cubeta mm, de agua fría, pero solo estábamos viendo la punta del iceberg. Yo creo que en ese mm, momento el país se conmociona, pero no imagina que mm, estábamos viendo algo tan pequeñito todavía, porque a partir de ese día, y mira, a nosotros nos toca, el lunes era festivo porque era el 1 de mayo, el Día del Trabajador. sí, Entonces, recién se espera a algunas mm, acciones que las realiza el ex procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en mm, las que denuncia, él se hace parte de una denuncia a partir de la Procuraduría en relación eh, a esos elementos que había denunciado el diario. sí, Sin embargo, el país, ¿no? Sin embargo, Helmut, aquí hay un elemento, salen las voces en el sentido de, pues si ya está muerto, ¿qué se va a poder hacer? Pero ya pasó tanto mm, tiempo, estamos hablando del 80, 70, no, pero ¿por qué no han denunciado? Una sociedad todavía muy conservadora, muy fría, muy mm, dura en sus apreciaciones, muy juzgadora de las mm, víctimas.
que básicamente no entiendes lo que estaba pasando. Y efectivamente estamos, Alfonso Pedrajas ha muerto en impunidad, en la comodidad de su cama, en Bolivia, en Cochabamba, Bolivia, y si no era esta transmisión que él hace, que deja a su pareja y que luego él transmite a un familiar de él que llega con este ordenador hasta Madrid, nunca hubiéramos sabido nada. Mm, Entonces, de alguna manera, esto hace que empecemos a mirar, a sentir, ni siquiera mirar el poder eclesial. ¿No? El poder en un sentido de intromisión a la justicia boliviana y empezamos a ver un segundo elemento complejo que mm, es entender que hay un poder eclesial en un estado laico, porque el mm, 2009 nosotros dijimos en Bolivia somos un estado laico, hay libertad de culto, hay cosmovisiones indígenas originarias campesinas. Ustedes decidan, bolivianos y bolivianas, qué quieren profesar o no profesen nada, claro. pero somos un Estado laico. Entonces, pese a ese elemento formal, la laicidad en Bolivia estaba muy lejana eh, en materialidad, porque realmente aquí vemos que existía un concordato de 1857 que le da ciertas prerrogativas a la Santa Sede, como el tener, por ejemplo, colegios en los que ellos puedan Mm, impartir una educación religiosa que me parece aberrante en una laicidad de pueblo boliviano, ¿no? O sea, no pueden ellos tener esta concesión que hace el Estado boliviano. Entonces empezamos a ver ciertos elementos primero de macros y luego empezamos a ver que efectivamente, no solamente eran los jesuitas, no mm, solamente era el colegio Juan 23, donde básicamente estaban las víctimas que este pederasta relata, sino que empezamos a ver otras víctimas de otras congregaciones, pero además recientes. Entonces se empieza a ingresar en procesos abreviados y empiezan a entrar sacerdotes a, a la cárcel. Bertomeu está aquí. Tú sabes quién es Bertomeu. eh, muy bien. Bertomeu, enviado en esta comisión papal, muy discrecional, muy diplomática, señala que ellos estaban viniendo Sí. en una visita que ya estaba antes, ahora sigue acá, está dando charlas sobre cómo la Iglesia Católica tiene que detener el abuso sexual, denunciarlos, que Mm, me parece la peor ironía y falta de respeto a las víctimas, pero se viene con todo, intercambios de misivas de mi presidente Luis Arce a sí. Bergoglio, y elementos de esta naturaleza que lastimosamente te debo decir, Helmut, eh, se van apagando, ¿no? La fuerza mediática que acompaña los primeros meses se va apagando y por tanto las víctimas y quienes estamos colaborando con ellos Sí. nos sentimos cada vez más solos, más solos, más solos. En la anterior semana se ha caído la ley de imprescriptibilidad de delitos de violencia sexual, que justamente conformaba una comisión de la verdad para que justamente las víctimas de violencia sexual puedan tener un tratamiento específico y seguro para que puedan decir su verdad como un derecho que no prescribe además, ¿no? Se ha caído esta ley justamente por pugnas y caprichos políticos de la Asamblea Legislativa. Ya. Eh, y bueno, yo creo que cómo recibimos esto con mucho dolor, Helmut, con mucho dolor entender que estas cosas han estado enterradas y que lastimosamente siento que la administración de justicia lenta, corrupta, patriarcal, clasista y Sí. racista va a estar enterrando otra vez más. Entonces es una lucha que no acaba y creo que el mayor elemento en nosotros es demandarle al Estado boliviano, demandarle al presidente Luis Arce, de mandarle a su gabinete de ministros, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que retomen el proyecto de ley y que puedan otorgar a las víctimas al menos el único derecho que se pueden prodigar a sí mismas, Mm. que a veces no es necesariamente ver a su agresor tras las rejas, pero por lo menos el derecho y el acceso a la verdad y a la justicia. Los pueblos hemos aprendido en nuestra Latinoamérica que pueden levantar todas las leyes que quieran
para silenciar, pero no se logra. Siempre la memoria colectiva, la memoria de los pueblos logra de alguna forma, encuentra la forma, los espacios de salir adelante. Y el abuso sexual es parte de esa memoria que no se quiere dejar salir, que no se quiere dejar florecer. Creo que, no, disculpa, no voy a una pregunta, sino que a una mirada sobre esta situación en el sentido de que los pueblos latinoamericanos tenemos memoria, los pueblos latinoamericanos seguimos luchando por ese espacio. La lucha que están dando ustedes en Bolivia es la misma pelea que estamos dando los pueblos eh, en Chile, en Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, por acordarme algunos de los países donde sobrevivientes hemos ido de a poco organizándonos. Y somos parte de la historia de nuestros pueblos y tenemos todo el derecho a tener estos espacios, y los estados tienen la obligación de crear y garantizar esos espacios para que la verdad pueda florecer. La única forma de que organizaciones como el Vaticano deje de permitir el abuso de sus representantes en nuestros países es solamente mediante la organización de los sobrevivientes y nuestra presión hacia los estados. Yo, bueno, llevo 4 o 5 años ya en esta lucha, 5 años, y me queda claro que solamente pasa por la organización de sobrevivientes. Así es. No hay otra forma. Es la única forma que los estados nos logren escuchar. Yo lo planteé en algún momento, invitado por algunos canales bolivianos a hablar sobre la experiencia de la visita lamentable de los agentes de Jorge Bergoglio, de Bertomé y Chicluna, que en el fondo lo que acá sucede es un acto de imperialismo, es colonialismo puro, un estado extranjero eh, viniendo a hacer justicia a los países de los pobres sudacas latinoamericanos. Y por eso que no avanzamos. Ni- Y ahí, si me permites, sí, Helmut, un breve comentario, y yo creo que eso hace tan particular lo que ha pasado en Bolivia, porque de alguna manera la Iglesia Católica ha sido el instrumento más mm, cruel de colonización de los territorios, de los pueblos indígenas, de la sustracción de la autonomía de las mujeres, de sus mm, decisiones, de sus cuerpos, y ahora se apropia de los cuerpos de las niñas, niños y adolescentes y deja a sus clérigos en total impunidad. Entonces yo creo que esto es algo que realmente debería conmovernos en un sí, país que justamente ha iniciado estas luchas emancipatorias, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que hagamos una revisión clara en muchos elementos de nuestra relación con la Santa Sede y los elementos todavía de colonización y de subordinación de los pueblos que les dan ciertos privilegios todavía o les conceden cierta impunidad, aunque no formal, pero sí, sí les conceden cierta impunidad. sí. Hay que entender algo, y yo quiero ir ahí a la primera declaración, me acuerdo hace 5 años atrás que sacamos como red de sobrevivientes, en una parte decíamos, toda persona, todo ser humano tiene derecho a creer en lo que quiera o a no creer. Ese no Así es es. el punto de discusión, para nada. No estamos discutiendo eso, por el contrario, es un derecho humano, eh, pero en un ambiente garantizado por el Estado que sea libre de abuso. Así es. Ninoska, yo te quiero agradecer que hayas aceptado nuestra invitación, poder conversar, y solamente me quiero quedar con una última idea que para mí se me fue repitiendo mientras íbamos hablando.
muchas veces nos presentan como pueblos tan distintos y nuestras luchas siempre nos han unido. Mm. Marchamos juntos, peruanos, bolivianos y chilenos, hacia Iquique a comienzos de los años 1900 y militares los mataron a todos juntos, sin preguntar la diferencia de países. Hoy, cuando hablamos de derechos de infancia, estamos hablando exactamente las mismas realidades, los mismos abusos y los mismos caminos para solucionar los problemas. Nuestras supuestas diferencias son falsas. Lo que nos une, las luchas que nos unen son reales. Quiero darte las gracias, Ninochka. Muchas gracias, Ger. Me quedo con esto último. Créeme que hago eco de tus palabras. Hemos vivido mucho lo que ha pasado en octubre del 2019, esa lucha de esas muchachas y que genuinamente además son mujeres y son niñas y que han demostrado que muchas de las luchas empiezan y se gestan justamente en esas realidades que a veces las sociedades o los países no quieren ver, ¿no es cierto? Que tienen que ver y que las esconden gracias al patriarcado y al adultocentrismo. Ha sido un ejemplo de luchas esas niñas que las hemos visto con mucha admiración y de igual manera no solamente nos une esto que acabas de decir, yo creo que hay muchas historias, muchos elementos. Soy una convencida que el pueblo mapuche, por ejemplo, tiene que reivindicar muchísimas cosas y espero que realmente vengan que vengan mejores días para Chile, para el Estado Plurinacional de Bolivia y que nos encontremos siempre en este abrazo fraterno. Helmut, a través tuyo un abrazo a ese pueblo que tanto quiero. Muchas gracias, Ninochka. Abrazo. Un abrazo.